me siento profundamente humillado por Dios, agradecido de poder estar frente a ustedes. Soy un esposo como ustedes. Estoy seguro que este tiempo es un tiempo que nos va a cada uno de nosotros a ayudar, sobre todo a entender que Dios ha puesto un encargo en nuestra vida. Cuando nos hablan de encargarnos algo, lo primero que pasa por nuestra cabeza es, no sé si pueda, y depende del encargo que te hagan, quizás es tu respuesta. Básicamente el encargo que depositen sobre ti, sugiere inmediatamente responsabilidad. Y la responsabilidad es algo que no es algo que a lo que le damos tanta bienvenida. La responsabilidad, más cuando se nos va a pedir cuentas de eso. El encargo divino es algo que Dios ha dado a tu vida. ¿Y adivinan qué? No alzaste la mano. Bueno, sí, porque te quisiste casar. ¿O alguno de ustedes lo obligaron? Estoy seguro de una cosa. Este encargo divino no lo escogiste tú, no lo pediste tú, quizás ni entendías que había un encargo sobre tu vida, pero eso es algo que Dios te ha dado. Y adivina quién te va a pedir cuentas de él. Dios. Es un encargo divino. Cuando vemos la escritura que tenemos para esta conferencia, Efesios capítulo 5, en el verso 25, dice esta escritura: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Tengamos una oración. Querido Padre Dios, ya hemos estado contigo, alabándote, hemos alzado nuestra voz a ti, pero específicamente hoy estamos los esposos aquí y muchos de nosotros, Dios, este encargo que has dado a nuestra vida quizás no lo hemos tenido tan presente, tan profundo, y es una necesidad, Dios, para nosotros que nos ayudes, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, que tu Santo Espíritu, Dios, hoy nos enseñe y nos muestre cosas que no habíamos, Dios, asimilado en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a salir transformados esta mañana. Que tu Santo Espíritu, Dios, nos dirija a la transformación más perfecta, que es la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener su corazón y, Padre, su deseo para tomar tu voluntad y poder, Dios, hacer felices a nuestras esposas. Tu deseo, Padre, es que nuestras esposas sean radiantes. El deseo tuyo, Dios, es que nuestras esposas, Padre, sean transformadas, sean felices. Y estoy seguro, Dios, que tú nos vas a dar la sabiduría, la humildad, las fuerzas y la determinación, Padre, para hacerlo de esa manera que tú lo hiciste con la iglesia, con nosotros. Gracias por tu amor y todo, Padre, te lo oro, te lo agradezco en Jesús. Amén. ¿Dónde estamos hoy? ¿Podríamos rendir cuentas de nuestra vida? ¿Podríamos rendir cuentas hoy como esposos? Por el diseño de Dios, por la voluntad de nuestro Dios, Él nos ha hecho saber que nosotros somos cabeza, autoridad,
líder de nuestras esposas. ¿Cómo estamos el día de hoy en este encargo que Dios ha dado a nuestras vidas? ¿Dónde están los esposos fuertes? ¿Dónde están los esposos determinados? ¿Dónde están los esposos que sueñan? ¿Dónde están los esposos amorosos, leales, fieles, que necesitan nuestras esposas? Muchos de ustedes tienen trabajos impresionantes. Muchos de ustedes han tomado proyectos personales de vida y en su trabajo que les hacen ver como personas que desarrollan grandes cosas. La pregunta es si nosotros somos esas personas en nuestra familia, si nosotros construimos nuestra familia, si construimos la sociedad, si nos damos cuenta de que somos parte de una iglesia que requiere de nuestro liderazgo para seguir construyendo nuestro futuro y la salvación de México. Cuando desarrollamos nuestras propias agendas y decimos: esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo quiero para mi persona, esto es lo que quiero para mi carrera, esto es lo que yo prefiero. La pregunta es si nosotros desarrollamos esas mismas ideas y ese mismo deseo para nuestros hijos. En el mundo somos muy activos. En tu trabajo eres muy activo quizás, y te consume el tiempo y te consume tu energía, pero la pregunta es si tú eres activo o eres pasivo en tu familia. Hay personas, hombres, que son súper agresivos, persistentes, resuelven problemas, buscan ser admirados por extraños, pero en su hogar, sus esposas, sus hijos los conocen como personas temerosos. Huyen de los problemas, huyen de las situaciones reales que se viven en sus familias. En el mundo podríamos conducirnos como jefes y quizás esa es la idea de ser hombre, que la gente no abuse de nosotros y nos presentamos como personas que dirigen, personas que respetar, jefes, pero en nuestra familia dirigimos. El encargo divino de Dios es para cada uno de nosotros y tiene que ver con responsabilidad. Me encontré con una carta de una mujer a un consejero, te la quiero leer, un consejero familiar. Mis hijos ya están en la cama, los acabo de dormir. Voy con mi esposo y le pido si podría apagar la televisión para poderle decir algo que me inquieta. Él gruñe y lo hace. En mi mente me digo: puede que esta noche podamos hablar. Me refiero a tener una conversación y no lo que acostumbra. Monosílabos: sí, no, tal vez, no sé, después. Tal vez sí podamos dialogar y él me ayude a entender. Nuestro mundo es un mundo de silencio entre él y yo. Por favor, Dios, déjame ver tu poder esta noche. Yo inicié la plática como cientos de veces lo hago. Lo tengo que hacer y mi corazón se acelera. ¿Qué puedo hacer esta vez para que no termine abruptamente la conversación? Solo que diga algo. Lo veo abrir la puerta del dormitorio, cambiarse la ropa y se mete a la cama, apaga la luz y mi esperanza de hablar termina. Me quedo sola en la sala y mi corazón se desbarata. Estoy casada. ¿Pero por qué estoy sola? Esto ha sido por años. Me sigo sintiendo sola. Me siento fatal. Me estoy sintiendo muy mal. Estoy muy mal. Resulta que el hombre con el que me he casado es timorato.
sin carácter para enfrentar los problemas y necesidades de nuestra familia. Un cobarde, me tiene miedo, ¿por qué no quiere hablar conmigo? Tengo 2 hijos que les gustan los deportes. Le piden que juegue con ellos y él se conforma con pagar el campamento anual de la iglesia. Eso lo hará todo. ¿En serio? Porque él está muy ocupado. Ve fútbol, va a los estadios, lo mira en televisión, lo ve con sus amigos. Está cansado, siempre está cansado, siempre llega cansado. Está viendo siempre lo más importante. Bueno, ¿quién tiene que hacer deporte con mis hijos? Yo. Mi esposo dice que ellos deben ser hombres de deportes. Bueno, ¿quién los ayudará a hacerlo? Él dice que lo hará, pero no es cierto. Recuerda, él está muy ocupado, satisfaciendo sus propias necesidades, dedicado a lo suyo, haciendo lo que le gusta. Y mis pobres hijos, solos igual que yo. Mi hija es adolescente, le gustan los chicos. Le pido, habla con tu hija, habla de lo que los chicos quieren. Ya sé en lo que viene, dice él. Le digo que la abrace, que a ella le haría bien. Me dice que mamá es más que suficiente. Tiene un padre solo de presencia, pero ausente del todo. Y aquí está lo más triste. El padre de mi esposo tiene el mismo sello que él. No lo saluda, no lo abraza, no lo llama. Cuando viene a casa, solo se sienta a ver sus partidos de fútbol. ¿Sabes algo? Mi esposo odia a su padre, porque él también está solo. Esto y muchas otras emociones son las que viven nuestras esposas y nos persiguen y quisieran hablar con nosotros. Quisieran conversar con nosotros. Y quizás muchas de estas conductas que hay detrás del hombre tienen explicaciones sociológicas, antropológicas, pero una de las razones por las que existe un decaimiento en el liderazgo de los hombres a nivel mundial es solo por una razón: porque no obedecemos el encargo divino. Dios nos ha destinado a ser líderes en nuestras familias. Dios nos ha encargado a ser líderes físicos, emocionales, espirituales, morales. Dios nos ha encargado ese liderazgo a ti y a mí. Otra vez, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el hombre ante este encargo? Pienso mucho en las cosas que en la actualidad nos tienen a cada uno de nosotros y a la sociedad, nos tienen preocupados. Hay especies en extinción, especies de animales, especies muy bellas, especies que de pronto nos hacen sentir una angustia, y es terrible ver imágenes como estas en África, donde especies están terminando, especies están en extinción. Pero leía de un hombre que escribe acerca del liderazgo de los hombres, acerca de las familias, Steve Farrar, esto: la sociedad occidental está en una gran encrucijada. Nuestra supervivencia depende de la presencia o ausencia del liderazgo masculino en los hombres, en los hogares. Los maridos tienen la clave para la preservación de las familias. Cuando pensamos que hoy el hombre construye cosas cada vez más impresionantes, que hoy el hombre es capaz de buscar dinero, prestigio, pero nunca va en el sentido hacia su familia, construir mejores familias, construir mejores hijos. Falla construyendo su hogar.
Hay una gran deuda en la dirección y protección de los suyos. Hay una indiferencia hacia la esposa, hacia los hijos. Y déjame decirte, eso causa los males terribles que tiene nuestra sociedad. Voltea para todos lados y te vas a dar cuenta. Lo que pasa en nuestra sociedad es producto de una falla en nosotros, en nuestro liderazgo, en el liderazgo del hombre. Cuando hablamos de lo que significa el matrimonio, ¿qué idea te da esto de 50-50? ¿Te da una idea? Participación, cooperación, 50-50. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Piensas que 50-50 corresponde? No. Te voy a contar algo que tú ya sabes. Eva tomó la decisión de pecar. Y ella introdujo el pecado a esta tierra. Pero Adán la siguió. Y cuando Adán la sigue y cae en el mismo pecado, Dios lo sabe, han caído, han fallado. Yo te pregunto, ¿a quién fue Dios a buscar? Pero Dios llamó al hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre puso la autoridad. Porque al hombre le puso el liderazgo, porque al hombre le puso la fuerza, porque al hombre le puso la protección. El hombre debió haber estado cuidando a Eva, el hombre debió haber estado con Eva, el hombre debió haber estado cerca de sus emociones, cerca de sus pensamientos. Y Dios fue hacia el hombre. Lo más lógico hubiera sido que Dios hubiera ido con Eva, ¿no? A ver, Eva, ¿qué hiciste? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del hombre, ¿no? Así que cuando hablamos de responsabilidad, el 100% de la responsabilidad es tuya y mía. Pero hemos creído, nos han vendido la idea 50-50. Nuestra masculinidad ha tenido una presión. Y no solamente dejamos el 50-50. ¿Qué tal 40-60? ¿Qué tal 30-70? ¿Qué tal 20-80? ¿Qué tal 10-90? No estoy hablando de algo loco. Y si quieres sigo 0-100. Nuestra sociedad, el tiempo en el que vivimos ha sido empujado. Sí hay una explicación sociológica, antropológica del por qué el hombre está en este punto en el día de hoy. Tenemos historias. Cuando tú miras la Biblia y cuando tú reconoces un poquito de la cultura de la cultura bíblica, te vas a poder dar cuenta que en la sociedad judía, las madres eran responsables de los niños y niñas desde que nacían hasta los 5 y 6 años. A partir de esa edad, cuando cumplían 5 o 6 años, los varones eran depositados en las manos del hombre, del papá. Y a partir de ese momento el niño iba a vivir con su padre. No que se iban a separar, no de la madre, no. Iba a vivir todo el día con él. Iba a ir donde el padre va, iba a trabajar como su padre trabaja, iba a relacionarse como su padre se relaciona. Y adivina qué estaba haciendo el padre entonces. El padre estaba criando a un hombre en su hijo. Así fue por miles de años. ¿Cuál fue el resultado? Estabilidad en el matrimonio, estabilidad en la sociedad. No había problema con distinción de géneros, porque el padre moldeaba al hijo. La madre se encargaba de la hija, pero también el padre tenía esa relación con la hija. Algo cambió, que fue el paradigma, ¿no?, que inició el decaimiento del liderazgo del hombre. ¿Qué? Nuestra sociedad, al menos la sociedad moderna,
Recuerda un poquito la historia. En 1750, la revolución industrial cambió el patrón de convivencia familiar del padre hacia la familia, del padre en su relación con los hijos, del padre en relación con la esposa. Ahora el padre, adivina dónde tenía que estar. En vez de trabajar en casa, en vez de trabajar en labores de agricultura, hasta 1750, 3 de cada 4 personas trabajaban en el campo, trabajaban de esta manera, y los otros trabajaban en oficios. Pero viene la revolución industrial y saca a los hombres de sus hogares. Y el hombre cree y cambia en su mente el pensar: mi trabajo es proveer dinero. Líder solamente que provee. Pero ya no piensa: soy un líder espiritual, soy un líder moral, mis hijos me requieren esa relación cercana. Y yo un grave problema, porque entre más tiempo de ausencia tenía el hombre, entonces menos influencia con los hijos. Un hijo varón se moldea por su relación con su padre. Y adivina qué, una niña va a tener una relación sana con los hombres a partir de la relación que tiene con su padre. La ausencia del padre en las hijas las hace irse a los brazos de personas equivocadas. El padre dejó de estar en el hogar. Y luego piensa cómo empieza la historia a evolucionar. Pasa los años, las décadas, los siglos, y empezamos a hablar acerca de la liberación de la femenina, ¿no es cierto? El empoderamiento de la mujer. De repente la mujer ya tiene sus derechos, muchas cosas. Yo no estoy hablando de que esto sea algo erróneo, pero entiende la presión que el liderazgo del hombre empieza a ceder y a creer que ya no tiene él responsabilidad, y la mujer sí empieza a tomar ese lugar, y empezamos a aceptar 50-50. ¿Por qué no? Y la mujer lo exige 50-50. Pero no es así. No es así. Cuando hay cosas que en nuestra historia han empujado, han aventado, ¿no? En un sentido literal, esta actitud pecaminosa heredada de Eva hacia las mujeres. ¿Sabes cuál fue una de las consecuencias del pecado de Eva? Un problema con la autoridad. Dios estaba diciendo: a partir de ahora tú vas a desear gobernar a tu esposo, pero él te va a dominar, él va a detenerte. Pero déjame decirte, el deseo de la mujer siempre va a ser la autoridad. Esto es una sinergia destructiva. Todo lo que en los últimos siglos hemos vivido, y el liderazgo del hombre ha decaído. Proveedor sí, pero en muchos casos ahora quizás tampoco ya no lo es, ¿no? Ya no es un líder espiritual, ya no es un líder moral. Muchos chicos, muchas chicas en la calle ya no tienen esa dirección. Aún en nuestras iglesias, déjame decirte algo, aún en nuestras iglesias estamos sufriendo. Nosotros como líderes en la iglesia tenemos hijos, y es nuestra responsabilidad 100%. Es un encargo de Dios. Históricamente hubo un momento en que, después de que los hombres están fuera de casa, adivinen qué diseñaron los hombres, qué pensaron. Bueno, que haya una escuela que los eduque, y le pasaron al Estado la educación de nuestros hijos. En algunos países es más fuerte que en otros, pero la educación de Estado creó un pensamiento y una cultura y una moral, y no el hombre, y no nosotros en nuestro hogar. Y ahora lo delegamos, y pareciera ser que eso es más cómodo. Todo atenta contra nuestro liderazgo.
Pero aunque todas estas circunstancias finalmente no pueden ser una excusa para nosotros. Adivina contra quién va a llegar Dios. Es que viví en Monterrey, es que viví en el distrito, es que viví en Guadalajara, donde la sociedad era así. No, Dios va a venir otra vez contigo como lo hizo con Adán. Tú eres el hombre. No tienes ninguna excusa, tú eres el hombre. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes el encargo divino. Dirigir a tu hogar comienza con la persona más importante. ¿Quién es la persona más importante sobre la tierra después de Dios en tu vida? Tu esposa. Nadie importa más. No la iglesia, no tus hijos, no su familia, no tu familia, no tu mamá, no tu papá. Tú te casaste para ser la persona más importante de tu vida, a tu esposa. Tu linda esposa. Y la Biblia nos llama, y ahora vamos a la Escritura a entender qué Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros amor sacrificial. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso es lo que dice Efesios 5:25. Amor sacrificial. Amor que sacrifica. ¿Cómo es esto? El amor que sacrifica tiene que ver contra el pecado más dominante en los hombres. Déjame decirte, el pecado más dominante no es un vicio en tu vida. El pecado más dominante no es la impureza. El pecado más dominante es el egoísmo. El egoísmo destruye nuestra familia. Y hasta que no lo miremos y lo aceptemos como un pecado, no vamos nosotros a levantar nuestras familias y nuestros hijos. ¿Qué tipo de niño es ese? ¿Lo has visto esa escena? Es un niño malcriado, ¿no? Todo lo quiere a su manera, a su tiempo. No acepta razones, no acepta un no. Quiere porque él lo pidió, porque él lo dice, pero no tiene nada de diferente con la inmadurez que sufrimos los hombres. ¿Por qué te casaste? Siempre hago esta pregunta: ¿por qué te casaste? Y escucho: porque quería tener sexo sin remordimientos, porque estaba muy solo, porque sentía mucha presión de quedarme ya solo y se me pasaba el tren, los años. ¿Por qué te casaste? Fíjate que la inmadurez podemos explicarla con esa imagen del niño como alguien totalmente egoísta, que solo piensa para sí. Y la inmadurez, todo lo contrario a la inmadurez, es generosidad. Y es ahí donde el egoísmo de verdad se exprime, donde el egoísmo vamos a destruirlo y vamos a sacarlo de nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que entender, que la Biblia nos enseña, es que nunca se ganan las cosas obteniéndolas. ¿Cómo es esto? ¿Has escuchado que en el matrimonio, cuando gana uno, pierde el matrimonio? ¿Por qué? Porque en el matrimonio nosotros aprendimos un principio espiritual. La manera de ganar es algo dándolo. ¿Cómo me ha costado en mi vida, ¿no? ¿Cómo me enoja no tener intimidad con mi esposa? ¿A quién no le enoja no tener intimidad? Pero si yo me acerco a mi esposa con un deseo sexual, solo eso, ¿qué experimentas tú? Si solamente quieres.
sí, ven, vamos. ¿Por qué tenemos ese rechazo? ¿Por qué con el tiempo, si nosotros nos acercamos egoístamente, vamos a ser rechazados? Porque tú no ganas nada obteniéndolo. Porque el principio de Dios es ser generoso. Si tú quieres amigos, por guapo los vas a tener. Porque tienes dinero, a lo mejor y sí, pero ciertos amigos que después se van, ¿no? Pero si tú quieres ser amigo, ¿qué tienes que hacer? Ser amigable, ¿no es cierto? Si tú quieres que tu esposa sea generosa contigo, ¿qué tienes que hacer? Ser generoso. Si tú quieres que tu esposa sea romántica contigo, sé romántico. Si quieres que sea detallista, sé detallista. Nada ganas queriéndolo obtener de manera egoísta. Así que, si tú te casaste solamente para obtener algo, déjame decirte, esa es inmadurez. Ahora que estás casado, debes de entender, yo necesito ser maduro. Tienes que llegar a entender, bueno, voy a seguir repitiendo este patrón, tengo 18 años casado, y mira que en este camino ya sé cosas que lastiman a mi esposa, y voy a seguir viviendo de esta manera. Voy a vivir siendo egoísta. Voy a vivir viendo la televisión mientras la casa está de cabeza, mientras los hijos tienen necesidades. Voy a estar siendo yo egoísta, haciendo lo que yo quiero. Es ahí donde nosotros necesitamos ser maduros y decidir, voy a cambiarlo. Llego a la casa de mis padres y los enojos de mis padres son los mismos que yo conocí cuando yo era niño. 7, 6, 10, 15, 20. Hoy tengo 49 años y llego al hogar de mis padres y siguen siendo inmaduros en muchas áreas. Tú y yo somos discípulos. Tú y yo entendemos que el encargo de Dios es morir a nuestro egoísmo, ser maduros. Tú sabes las pláticas que tienes con tu esposa. Tú sabes para qué tu esposa te dice, vamos a sentarnos a platicar. Decían ayer esto en broma, ¿no? A los líderes nos decían, y sabes el tono y sabes las cosas que tú tienes que arreglar en tu familia. ¿Quieres tener esas pláticas siempre? No, maduremos, crezcamos. El encargo de Dios para nosotros es uno solo. Seamos los líderes de nuestras familias. Si te tienes que sentar a hablar con tu esposa, conversa. No sabes cuántas veces me paré y aventé la puerta y me salí de la casa y me hice el enojado, como el hombre que se metió a la cama y apagó la luz. Esos son los escapes de personas inmaduras. Un día tuve que decir, ok, no me gusta escuchar, hay cosas que son muchas emociones, hay cosas que están desproporcionadas, pero hoy me quedo a hablar. Y la veo llorar y la veo decir, la veo sufrir, y digo, todo esto es mi responsabilidad. Tienes que arreglarlo, tienes que madurar. ¿Por qué huir? ¿Por qué huir? ¿Por qué no llegar a casa? Hay quienes teniendo ese problema no llegan a su casa, se van al gimnasio, se van con los amigos, ya llegan tarde porque no quieren llegar a tener esa conversación que necesitan tener con su esposa y abordar los problemas que tienen los hijos. Tú los tienes que resolver. ¿Por qué ella? Eso es lo que hemos creído. Antropológicamente, sociológicamente podríamos explicarlo, pero otra vez, ¿cuál es el punto? Hemos desobedecido el encargo divino. Necesitamos crecer. Mira lo que dice esta escritura, Filipenses capítulo 2, en el verso 3 al 4. No haga nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, de manera de pensar. Cada quien considera al otro de mayor importancia que a sí mismo, que no se ocupe
cada quien solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Este es el mandato de Dios para nosotros. El egoísmo, ¿qué podemos hacer con el egoísmo en nuestra vida? 4 cosas que podemos hacer para acabar con él. Tenemos que reconocerlo como pecado. Tú no puedes pensar que el egoísmo no es parte de tu vida. Todos lo tenemos, y déjame decir que es el pecado más dominante en la vida de los hombres, de los varones. Tenemos que reconocerlo como pecado. No le agrada a Dios. Siempre que iba con un discipulador, un amigo mío querido, siempre me decía: es tu responsabilidad. Oye, no, pero mi esposa tú no la conoces. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Cuando lo tomé en mi corazón, ¿sabes qué? Empecé a tratarlo. Ya no iba tanto con él, porque sabía, es mi responsabilidad. Soy yo. Yo necesito cambiar. No podemos escondernos en excusas. Tienes mucho trabajo, no tienes mucho tiempo para hablar con tus hijos, llegas muy cansado, haces muchas cosas en la iglesia. Cualquier excusa es muy mala para escondernos detrás de ella. No podemos escondernos detrás de excusas. Tenemos que confesarlo como pecado, el egoísmo. Tenemos que reconocer: soy pecaminoso, esto ofende a Dios, esto me aleja de Dios, esto lastima a mi familia. Ojalá y nuestro pecado solamente nos lastimara a nosotros. Ya tendríamos un montón de chichones, ¿no? Ya estaríamos con muchas cicatrices, muchos moretones. Ojalá y fuera solo eso. Pero nuestro pecado lastima a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestro futuro. Así es. Tenemos que confesarlo como pecado. ¿Y sabes qué? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para transformarlo. Dice Romanos capítulo 8 del verso 11 al 13: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, aquel que lo levantó de la muerte, aquel que pudo más que el pecado, que llevó a Jesús a la tumba, dice: Él mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de nuestra naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen morir esas inclinaciones, vivirán. El Espíritu de Dios está presto para ayudarnos. Una de las cosas que más me ha impresionado de esta escritura es esto. Lo habla respecto a Jesús, que Jesús purificó a la iglesia, la lavó a la iglesia a través de toda su enseñanza, a través de su palabra. Pero esto tendría que ver con nosotros. Y déjame decirte, yo tengo mi esposa, y esto lo digo como broma a ella, le digo: debiste haberte llamado Dolores. Porque desde que me casé, ¿no? Todos los que me han discipulado saben, mi esposa ha sufrido de su salud. Pero me he dado cuenta que mucho tiene que ver con lo que piensa. Algunas cosas son orgánicas, ¿no? Hereditarias. Pero mucho de lo que se descubre hoy en día es que la mente, si no la cuidamos, nos lleva a enfermarnos. Nuestros pensamientos, y es bíblico, y ahorita lo vamos a ver. Pero déjame decirte, una de las cosas más importantes para mi vida es siempre depositar en mi esposa la palabra de Dios. Muchas veces tengo escrituras en mi mente y voy y se las digo: tienes que creerla, mira esto, mira lo otro, confía en Dios, Dios está al control. Y su pensamiento, estoy seguro que el pensamiento de las mujeres es así: se escapa, se siente frágil. Pero nuestro trabajo es traer palabra de Dios a su vida. En términos diríamos cristianos religiosos, la gente dice ministrar. Sí, es darle palabra de Dios a ellas. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es el mejor predicador para ella? Tú
Tú no esperes a la clase del miércoles, la clase del domingo, no. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus preocupaciones, tú conoces sus sueños, tú conoces sus debilidades. Tú eres el mejor predicador para ella. Pero ¿qué estás creyendo? Lo mismo. Ella es líder. Yo pensaba eso. Ella ora. Yo pensaba que eso era suficiente. Pero el encargo de Dios es que nosotros purifiquemos a nuestras esposas con la palabra de Dios. Nuestro estudio de la Biblia se lo compartamos. Lo haces cada mañana. Cada estudio que tú haces se lo compartes. Lo necesita. Es parte de la dirección espiritual que tú le puedes dar a tu esposa y también a tus hijos. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Más adelante, Romanos 12:2: no vivan ya según los criterios del mundo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La ciencia hoy dice, y quizás tú lo has escuchado, y quizás con más profundidad que yo, pero la ciencia dice que si tú depositas pensamientos en tu mente constantemente y te aferras a ellos, los haces de tu vida, haces tu vida, te cambian. Y este es el principio de la Biblia. Si nosotros ayudamos a nuestras esposas a tener escrituras en su corazón, las amamos, las salvamos, las ayudamos a confiar en Dios. Y si ellas confían en Dios, adivina qué, la primera escritura que leíamos dice que ellas van a estar radiantes. Es nuestro trabajo que ellas sean felices, es nuestro trabajo que ellas sean radiantes, es nuestro trabajo que ellas sean mujeres que tengan un corazón que explota. Un día leí esto: cuando mamá está feliz, ¿qué pasa en la casa? ¿Sí o no? Y si ella está feliz, tú vas a estar feliz, ¿no? Si tu esposa está plena, tú te vas a sentir pleno. Si tu esposa está feliz, tus hijos van a ser felices. La esposa es el termómetro en el hogar, pero no es porque ella sea mala, es nuestro trabajo dirigirla. Es nuestro trabajo, como ahora lo ves, que se presente radiante. Es tu responsabilidad. Nuestras esposas no pueden estar tristes, enojadas, enclaustradas y nosotros ser indiferentes. Es ella, no, tenemos que ir con ellas. Tenemos que ayudarlas, a lavarlas, a purificarlas con la palabra de Dios y ayudarlas a levantarse. Porque si ellas están felices, tú vas a estar feliz. Si ellas están felices, tú vas a disfrutar sin duda tu vida. Así que el encargo divino, el 100% es tu responsabilidad. Tu esposa, tus hijos, no digas, es que mis hijos, es que mi esposa. Es el 100% tu responsabilidad. Nunca cedas. Nunca cedas en esto. Ama sacrificadamente. Ese es el deseo de Dios. Jesús se entregó por nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos por nuestra esposa. Y te digo algo, si yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa? Te lo pregunto. ¿Sabes qué tiene más valor? Vivir cada día por ella y morir a tu egoísmo. Eso tiene más valor y debemos de perseguirlo. Ministra con la palabra de Dios a tu esposa. Tú eres el mejor ministro para ella. Profundiza en el estudio de tu Biblia. Sacúdete. Levántate. Si ella tiene más tiempo en la fe, esa es una excusa a tu egoísmo. Si ella es más líder que tú, es una excusa a tu egoísmo. Tú te tienes que levantar. Es que ella es regia. Tú eres el hombre. Amén. Es que yo soy del distrito. Tú eres el hombre. Tú eres el hombre. Amén.
Si ella es feliz, adivina qué, todos somos felices. Hermanos, tenemos un encargo divino, un encargo que hoy Dios nos ayuda y nos dice: eres tú el responsable. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.